Pues, señores, ¿cómo estamos? Listo, Club. Gracias, don William. Vamos a pasar la lista antes de continuar con el tema de cálculo para ubicarnos acá. Voy a revisar un momentito a ver los que enviaron sus quizzes. Bueno, William Oviedo ya le había indicado que sí, está correcto. Don Anderson Hernández también está correcto. Don Byron Guzmán también llegó, pero el archivo llegó en Word. Don Kevin Delgado también llegó y también llegó con Word. Y Anthony Morga Angulo también llegó y llegó en Word. Recuerden que les dije que se calificaba solamente los PDF. Les he indicado muchas ocasiones de que deben de subir los archivos en PDF para poder aplicarle la calificación automática en el sistema. Vamos a pasar. No le escucho quién está hablando. Kevin. Kevin. Pero, una consulta, igual ya la calificación o hay que volver a subir. Pues siempre les he indicado que si no se sube en PDF no se califica, ¿verdad? Tienen un cero porque desde un inicio se les ha indicado cientos de veces que debe hacerse en PDF para poder aplicar calificación en el sistema. Entiendo. Se los he indicado desde el inicio, se los he indicado y antes de empezar a realizar el quiz siempre les digo deben de subirlo en formato PDF y deben de ponerle el quiz y el nombre de cada uno de ustedes, pero siguen haciéndolo en Word aún habiéndose les dado la indicación. Ok, está bien. Entonces ya ahorita queda ya en cero la calificación. Ahí está activa la plataforma todavía. Si lo pueden cambiar y lo pasan a PDF, está bien. Pero recuerden que la próxima vez que suban en Word van a tener un cero porque es solamente en PDF. Entendido, profe. Muchas gracias, muy bien. Y bueno, los que pueden cambiarlo ahí en la plataforma, si se los permite, lo pasan a PDF, por favor, para poderlos calificar. Vamos a ver, vamos a pasar la lista. Aguilar Bermúdez. Aguilar Bermúdez, ¿cómo está? María Madrid. Delgado Corrales. Presente, profe. Ok, gracias. Guzmán Quiroz. Hernández Roque. Presente, profe. Gracias. Mojora. Culo. Naranjo Montero. Oviedo Barca. Presente, profe. Gracias. Quiroz Barca. Presente, profe. Gracias. Ríos Mancís. Y Siles Prado. Ok. Bien, jóvenes, la semana pasada, si no me equivoco, quedamos con el circuito paralelo. Habíamos visto las diferentes configuraciones
vimos un calculito ahí en el circuito serie y luego vimos este pequeño ejercicio en el circuito paralelo. Creo que quedamos ahí hasta que se nos cortó la comunicación porque el sistema se cierra automáticamente como a las 8:40. Entonces creo que sí lo logramos ver todo el circuito paralelo y ya vamos a continuar entonces con la ley de Ohm, pero aplicada a un circuito mixto. ¿Cómo vamos a trabajar la ley de Ohm en un circuito que tenga tanto un serie como un paralelo? En este caso, tenemos este pequeño circuito acá, en donde podemos diferenciar que tenemos acá dos resistencias que se encuentran conectadas en serie y tres resistencias en este otro módulo, este bloque, que están conectadas en paralelo. Entonces, aquí tenemos un circuito mixto porque tenemos series y tenemos paralelos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, lo que tenemos que ver es cómo vamos a analizar este circuito para poder resolverlo fácilmente utilizando la ley de Ohm y utilizando los criterios que ya nosotros conocemos en nuestros sistemas. Ya nosotros tenemos el conocimiento de cómo es el comportamiento de las magnitudes, qué sucede en un circuito serie, qué sucede en un circuito paralelo y cómo lo vamos a resolver. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver este circuito que tenemos acá en una forma secuencial. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, analizar el circuito. O sea, tenemos que conocer lo que acabamos de ver, que tenemos una parte del circuito que está en serie y otra parte que está en paralelo. Entonces ya definimos que nuestro circuito es un circuito mixto. Tenemos que tener entonces claro qué sucede con cada una de las magnitudes en nuestro circuito mixto. ¿Qué sucede en el área donde está la serie y qué sucede en el área donde está el paralelo? Ya en la lección anterior habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer es simplificar nuestro circuito lo máximo posible. Y esa simplificación tenemos que hacerla para llevar nuestro circuito hasta un circuito básico, hasta nuestro circuito básico, en donde vamos a tener una fuente con un voltaje total, donde vamos a tener una resistencia única con una resistencia total y donde vamos a tener una intensidad total, para a partir de ahí empezar entonces a resolver los demás términos que nos soliciten en nuestros. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos nuestro circuito identificado y ahora vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Acá lo tenemos. Entonces, volvemos nuevamente a ver la configuración. Tenemos nuestra parte que está en serie y nuestro otro módulo o bloque que está en paralelo. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, nos están pidiendo nosotros calcular primero la resistencia total. ¿Por qué la resistencia total? Porque necesitamos ese valor de resistencia total para poder empezar a realizar los análisis. Obviamente, si me están pidiendo la resistencia total, yo tengo que empezar a reducir o a simplificar mi circuito para poder lograr esa resistencia total. Luego me están pidiendo la corriente total de mi circuito, porque la corriente total yo la puedo encontrar solamente si tengo mi voltaje total, que es el voltaje que me está aportando a la fuente, y tengo que tener mi resistencia total. Entonces encuentro la resistencia total y a partir de la resistencia total yo puedo encontrar mi corriente total. Que mi corriente total es la intensidad que yo voy a tener en mi circuito. Esto es mi intensidad total, o sea, mi corriente total. Entonces, esta la puedo encontrar únicamente a partir de mi voltaje total y de la resistencia total o la resistencia equivalente total de mi circuito. ¿Qué más me están pidiendo? Me están pidiendo encontrar el voltaje en cada resistencia, o sea, los voltajes
en las resistencias que están en serie y los voltajes para las resistencias que están en paralelo. Y luego me están pidiendo encontrar la intensidad en cada una de estas resistencias, tanto en las series como en las paralelas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos como base para nuestro circuito, para análisis de nuestro circuito, tenemos esto que tenemos acá abajo que les estoy marcando en color azul. Que la intensidad total va a ser igual a la intensidad en 1 y es igual a la intensidad en 2. ¿A qué le suena esto? Que la intensidad se mantiene en todo el circuito, ¿no? En todo el circuito, no. Esto que estamos viendo aquí es lo que sucede en la parte en serie. O sea, ¿qué pasa en la parte cuando mi circuito está en serie? La intensidad va a ser la misma en cualquier. Con la resistencia total en mi circuito en serie va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, o sea, más toda la resistencia. O sea, la resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Y el voltaje total va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y así sucesivamente. O sea que mi voltaje total va a ser la suma de mis voltajes parciales. Y acá abajo tenemos otras situaciones donde me dice que mi intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2. O sea, lo que tenemos abajo, ¿no?, es lo que sucede con las magnitudes, pero en mi circuito paralelo. O sea, en mi circuito paralelo, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales. La resistencia en un circuito paralelo, ya sabemos que la encontramos por medio de la fórmula larga cuando hay más de 2 resistencias. Y el voltaje total en mi circuito paralelo es igual en cualquier. Entonces, esto que está marcado en color celeste, en color azul fuerte, es lo que sucede con las magnitudes en cada parte del circuito, tanto en la parte serie como en la parte paralelo. Es lo que tenemos que tener claro para poder empezar a resolver nuestro sistema. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tengo que saber primero? Ya sé que mi circuito es un circuito mixto, ya tengo los circuitos, tanto la parte serie como la parte paralelo, ya identifiqué mi parte serie en el circuito y mi parte paralelo en el circuito, y ahora el siguiente paso siempre tiene que ser que debo encontrar la resistencia total. A fuerza, yo necesito encontrar mi resistencia total para poder empezar a analizar mi circuito. Y entonces, siempre vamos a tratar de resolver nuestro circuito de la siguiente forma. Si tengo un circuito como este, que está un poco lineal, pues no hay tanto problema. Pero si yo tengo más elementos, voy a tratar de resolverlo siempre de derecha hacia la izquierda. En la medida de lo posible, de derecha hacia izquierda. Y luego, siempre voy a tratar de resolver primero los paralelos y después lo que esté en serie. Eso lo vamos a aplicar como casi que una regla. Resolvemos primero lo que está en paralelo y después resolvemos lo que está en serie. Y entonces aquí empezamos resolviendo nuestro paralelo. Vamos a resolver la parte que tenemos acá en paralelo. Vamos a resolver este módulo que está acá donde tenemos esta resistencia. Acá no está marcada, pero vamos a marcar nuestras resistencias para poder diferenciar. Entonces, esta va a ser nuestra R1, esta va a ser nuestra R2, acá vamos a tener nuestra R3, acá
tendríamos nuestra R4 y luego acá tendríamos nuestra R5. Estas son las resistencias, cada una tiene su valor. Entonces, ¿qué empezamos resolviendo? Empezamos resolviendo la parte de la resistencia total. Esto que les estoy marcando acá en color. Entonces, como tenemos 3 resistencias, vamos a utilizar la fórmula larga. La fórmula larga me dice que la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Sustituyendo los valores, lo tenemos en esa forma y me va a decir entonces que mi resistencia equivalente para esta área de acá va a ser 3.2608 ohmios para la parte que está en paralelo. Entonces, lo que tendría que decir es que esto es mi resistencia y yo le pondría aquí como resistencia equivalente. Vamos a ponerlo en otro color. No me quede ahí. Esto va a ser mi resistencia equivalente 1, la voy a llamar 1, es igual a 3.2608 ohmios. Esta va a ser mi resistencia equivalente 1, o sea, la resistencia de acá. Y esto es lo que yo voy a llamar mi resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Vamos a ver. Lo que estoy haciendo es eliminando este grupo de resistencias de acá, que es mi paralelo, para sacar una única resistencia. Estoy eliminando mi paralelo, darlo todo, porque estoy sacando una resistencia equivalente para esta parte del paralelo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Elimino mis resistencias. Vamos a limpiar un poquito más esto. Un poquito mejor. Y lo tengo. Yo quité mis resistencias y lo que estoy haciendo entonces es generando una resistencia en este punto. Una resistencia que ahora se llama resistencia equivalente 1 que tiene un valor de 3.2608 ohmios. Ese es el valor de esta resistencia equivalente. Entonces, lo que hice fue las 3 resistencias que estaban en paralelo, saqué una única resistencia que ahora se llama resistencia equivalente. Y ahí empiezo a simplificar mi circuito. Ahora, ¿qué encuentro en este circuito, en esta parte del circuito? Que ahora yo tengo una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia equivalente 1. ¿Y qué configuración tienen esas resistencias? ¿Qué me dice qué configuración tiene esa resistencia? Deberían serie, punto ya. Exactamente, perfecto, perfecto. Ahora tengo 3 resistencias en serie acá. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer en este paso es volver a sacar una resistencia equivalente de estas 3 resistencias que están en serie. Y entonces es lo que estamos haciendo en este punto de acá. Acá yo estoy sacando una resistencia equivalente acá para mi circuito.
lo que estoy haciendo es decir que la resistencia total es igual a R1 más R2 más la resistencia equivalente 1, porque están en serie. Las resistencias en serie se suman únicamente. Eso es todo lo que tengo que hacer. Los valores serían 20 más 6 más 3,26 y eso entonces me va a dar a mí la resistencia equivalente que ando buscando. Entonces, esta resistencia equivalente yo la puedo nombrar como resistencia equivalente 2 y que va a ser igual a 29.2608 ohms. Esa es mi resistencia equivalente para esta parte del circuito. Entonces, con esta resistencia equivalente que acabo de sacar, yo lo que estoy haciendo es eliminando estas tres resistencias y creando una única resistencia, que es mi resistencia equivalente. Entonces, yo estoy aquí quitando esta resistencia de acá, eliminándolas por completo. Aquí elimino las resistencias, las tres resistencias que acabo de crear. Y ahora me está dando como resultado una única resistencia. Y esa resistencia la voy a poner acá. Ahora se llama resistencia equivalente 2 y tiene un valor de 29.2608 ohms. Ese es el valor de mi resistencia equivalente 2. Y entonces ahora eliminé las tres resistencias que estaban en serie y creé una única resistencia equivalente. Como esta resistencia equivalente ya no tiene ninguna otra resistencia, yo la puedo llamar resistencia equivalente 2 o también la podría llamar resistencia total. Entonces, como es mi última configuración, la puedo llamar resistencia total. ¿Y a qué se les parece ahora el circuito que hemos obtenido? ¿Cuál es este circuito resultante? El sencillo. Correcto, es nuestro circuito básico, que es al que siempre vamos a tratar de llegar. Y en mi circuito básico, yo ya tengo entonces determinado que aquí tengo mi voltaje total y que ahora tengo mi resistencia total y que como tengo esos dos, entonces ya yo puedo encontrar mi intensidad total acá. Esta es mi intensidad total. Ya yo puedo encontrarla porque tengo voltaje total y resistencia total. Y mi intensidad total viene a ser lo mismo que mi corriente total, que es la opción B, la segunda que me están solicitando. Entonces, ¿cómo encuentro yo mi intensidad total o mi corriente total del circuito? Por medio de la siguiente fórmula. ¿Qué pasa? Entonces, según la ley de Ohm, la intensidad total va a ser igual al voltaje total. Recordemos que tenemos nuestro triangulito de la ley de Ohm, arriba lo voy a poner nuevamente, y que con base a este triangulito nosotros podemos determinar las magnitudes. Entonces acá yo voy a tener mi voltaje, abajo voy a tener la intensidad y en el otro lado voy a tener la resistencia. Entonces, si yo quiero encontrar la intensidad, va a ser igual a el voltaje entre la resistencia. Voltaje entre resistencia. Únicamente tengo que sustituir los valores. Voltaje son 100 voltios, que lo tenemos acá.
mi resistencia es mi resistencia total, que es de 29.2608 ohmios, y eso me da un total de 3.47 amperios. Esto va a ser mi intensidad total. Entonces, mi intensidad total, que la tengo acá, es igual a 3.417 amperios. Eso es mi intensidad total. Entonces, como ya tengo mi intensidad total, tengo mi voltaje total y mi resistencia total, pues ya puedo seguir calculando todo lo demás que me están solicitando. ¿Qué me están solicitando? El voltaje en cada resistencia. El voltaje en cada resistencia. Pero ahora, cuando ya nosotros estamos en nuestro circuito básico, tenemos que devolverlo. Tenemos que irnos, veníamos de derecha hacia izquierda, entonces ahora vamos hacia atrás. Tenemos que irnos hacia atrás para poder resolver nuestro circuito, lo que nos están pidiendo. Porque me están pidiendo voltaje en cada resistencia. Y yo tenía unas resistencias que estaban en paralelo y otras resistencias que estaban en serie. Y el voltaje se comporta diferente para cada tipo de circuito. También me están pidiendo la intensidad en cada resistencia y la intensidad se comporta diferente para cada circuito. Para cada ramal de ese circuito que estamos. Entonces, empecemos con la parte del voltaje en cada resistencia. Vamos a ver, entonces, para yo encontrar el voltaje en la resistencia 1, que teníamos acá, voy a tener que borrar esto un momentito, ahí está. Para yo poder encontrar el voltaje acá en R1, voy a volver a nombrar R1, acá, esta era R1, acá teníamos a R2, acá teníamos a R3, por acá teníamos a R4, y por acá teníamos a R5. Entonces, para poder encontrar el voltaje en R1, yo necesito al menos dos magnitudes. Ya para cualquier cálculo, yo necesito dos magnitudes. Para R2, ocupo dos magnitudes y así sucesivamente. ¿Cuáles magnitudes tengo presente? Bueno, aquí tengo presente ohmios en cada una de las resistencias. Esas van a ser una de mis magnitudes, ohmios. Y voy a volver a crear entonces por acá nuevamente mi triangulito de la ley de Ohm para tenerlo más claro. Siempre si ustedes quieren, es mejor que lo tengan a mano para que no se vayan a equivocar cuando quieren utilizar alguna de las formas. Vamos a poner por acá para trabajar. Y entonces, ya yo tengo una magnitud presente. Esa magnitud es 20 ohmios, o sea, tengo una resistencia, un valor de resistencia. Pero no tengo ninguna otra magnitud, porque el voltaje no va a ser el mismo y no lo puedo utilizar porque mi circuito es tan serio. El voltaje va a ser el mismo únicamente si mi circuito hubiese estado todo en paralelo. Entonces, en este caso, no puedo utilizar la magnitud de voltaje porque pasa por un circuito serio. Y entonces, ¿qué puedo utilizar? Lo que puedo utilizar es lo que yo encontré hace un momento. Voy a volverlo a dibujar acá. Imaginariamente, recuerden que nosotros teníamos una resistencia que la llamamos resistencia total acá, y que tenía un valor. Esa resistencia total tenía un valor acá.
es mi resistencia. Cuando yo encontré mi resistencia total, también encontré acá arriba una intensidad total. ¿Okay? Yo encontré una intensidad total. Y entonces, la intensidad total, el voltaje total y la resistencia total son magnitudes que estaban presentes en mi circuito final, el circuito básico al cual llegué. Entonces yo tengo que decir, bueno, tengo mi resistencia total, tengo mi voltaje total y tengo mi intensidad total. Yo no puedo utilizar el voltaje total para calcular R1 y R2 porque estarían en serie. Entonces lo que voy a utilizar es la intensidad total. Porque ¿qué pasa con la intensidad en un circuito en serie? Es la misma en cualquier punto. Entonces yo puedo decir que la intensidad total que tengo en este punto acá es la misma que voy a tener acá y la misma que voy a tener acá. Entonces sí puedo utilizarla para calcular estos valores de R1 y de R2. Regálenme un momentito, por favor. Ok, disculpen un momento. Pues les decía que lo que yo tengo que utilizar entonces es la intensidad total, porque en un circuito en serie la intensidad total va a ser la. Y recuerden que voy a dibujarlo por acá también para tenerlo presente. Antes de este circuito básico yo ya tenía por aquí un circuito compuesto por estas dos resistencias más otra resistencia equivalente que habíamos encontrado. Entonces, esas tres resistencias que teníamos acá, que eran estas dos de acá más la equivalente de acá, estaban en serie. Entonces yo puedo decir que la intensidad que pasaba por acá es la misma intensidad que pasaba por acá. Pues la intensidad que pasaba por R1 es la misma intensidad que pasaba por R2 y la misma intensidad que pasaba por mi resistencia equivalente 1. ¿Okay? Entonces ahora yo puedo calcular, o sea que la intensidad que yo tenía acá era la misma acá y era la misma acá. O sea, era la misma acá y mi resistencia equivalente también. Ahí tenía la misma intensidad. Por eso es que yo puedo decir entonces con certeza que para calcular el voltaje en cada resistencia lo puedo hacer por medio de mi intensidad total. Entonces, el voltaje en 1, el voltaje en la resistencia 1, me dice que es igual a la intensidad en 1, que va a ser mi intensidad total, por la resistencia 1, que es de 20 ohmios. Sustituyo los valores, la intensidad total es 3.417, que la tenemos acá, y la resistencia 1 tiene un valor de 20 ohmios. Y entonces eso me da el voltaje, porque estoy haciendo intensidad por resistencia. Entonces mi voltaje en esa resistencia 1 va a ser de 68.34 voltios. Acá hago lo mismo para mi resistencia 2 y entonces digo que el voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Mi intensidad 2, ¿cuál va a ser? La misma intensidad total, porque es un circuito serie, 3.417 amperios. Y la resistencia 2 ahora es de 10 ohmios. Y eso me da un valor de 20.50 voltios para la resistencia número 2. El voltaje en la resistencia 3. El voltaje en la resistencia 3 viene a ser el de la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Entonces yo puedo decir que el voltaje en la resistencia, o sea, en la resistencia equivalente,
es igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. ¿Cuál es la intensidad de la resistencia equivalente? La misma intensidad total que teníamos para las otras dos resistencias, 3.417 amperes. ¿Y cuál es el valor de esta resistencia equivalente? Ya la habíamos sacado y era 3.2608, el valor de las resistencias en paralelo. Y eso me da 11.143 voltios. Y entonces ya yo sé qué sucede con el voltaje en un circuito en serie como este. ¿Qué pasa con el voltaje? Lo tengo acá. El voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes parciales. Entonces, el voltaje total va a ser la suma del voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en la resistencia equivalente. Eso me da 99.983 voltios, o sea, aproximadamente los 100 voltios, que son los que yo tengo en mi fuente. Entonces, ahí ya yo tengo el voltaje en cada resistencia de mi circuito. ¿Y qué pasa? Que este voltaje que está acá, en la resistencia equivalente, corresponde al voltaje de las otras tres resistencias de donde salió esa resistencia equivalente. Pero como mis tres resistencias equivalentes están en paralelo, el voltaje va a ser exactamente el mismo para R4, para R5 y para R3. O sea, el voltaje acá va a ser siempre el voltaje de la resistencia equivalente. O sea, va a ser 11.143. Y así tendría el voltaje de las 5 resistencias de mi circuito. Ahora, me están pidiendo la intensidad en cada resistencia. Y la intensidad en las resistencias que están en serie tiene un comportamiento diferente a las resistencias que están en paralelo. Y entonces vamos a ver cómo determinamos esa intensidad en cada una de las resistencias. Y lo tenemos acá en el cuadrito que está de color azul. Nosotros vamos a decir que la intensidad en 3 acá, que tenemos acá, que es donde vamos a tener el divisor de corrientes, porque aquí vamos a tener una corriente que se viene para acá, en este punto, otra corriente que baja por acá y otra corriente que se va a venir por acá. Vamos a tener un divisor de corriente. Entonces vamos a tener una intensidad 3 acá, de la resistencia 3, una intensidad 4 acá a la resistencia 4 y una intensidad 5 acá a la resistencia 5. Aquí es donde se va a dividir la corriente. Y entonces, para encontrar la intensidad, nosotros necesitamos dos magnitudes. ¿Y qué magnitudes tenemos? Para cada resistencia tenemos un valor en ohmios, pero para cada una de estas resistencias nosotros ya también conocemos cuál es el voltaje que pasa por cada una de ellas, y el voltaje era el mismo porque están en paralelo, y el voltaje de estas tres resistencias es el voltaje de la resistencia equivalente 3. Como tenemos voltaje, como tenemos resistencia, por medio de la ley de Ohm podemos encontrar entonces el valor de nuestra intensidad. Tenemos voltaje y tenemos resistencia. Entonces, y la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, nosotros decimos acá que la intensidad en la resistencia 3 acá va a ser igual al voltaje en la resistencia 3, que ya lo sabemos que es de 11.163 voltios, por el valor de la resistencia 3. La resistencia 3 es de 15 ohmios y eso nos da 0,7428 amperios. Hacemos exactamente lo mismo para la resistencia 4. Decimos que la intensidad en 4 es igual al voltaje que tenemos en la resistencia 4, que es el mismo, de 11.163 voltios, dividido entre
25 ohmios, que es la resistencia 4. El valor de la resistencia 4 es de 25 ohmios. Y eso nos está dando 0,4457 amperios. Hacemos lo mismo para la resistencia 5 y decimos que la resistencia 5 es igual al voltaje. Ya lo sabemos que es de 11,163 por 5 ohmios, que es el valor de la resistencia 5. Y eso nos da 2,2286 amperios. Y con eso ya tenemos la intensidad en cada una de las resistencias. Porque ya tenemos las intensidades acá y ya sabíamos que por estas resistencias de acá pasaba nuestra intensidad total, que era de 3,417 amperes. Ya tenemos los valores y tenemos los valores de voltaje para cada una de las resistencias. Y así estaría resuelto nuestro ejercicio del circuito mixto. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario? Pues nada más de voltaje 4, ahí lo está mal, nada más. Nada más creo que... Casi no se te copia, se te corta ahí, no te entiendo. Ok, ahí sí me escuchas, ¿no? Ahí sí, correcto. Ok, no, en la diapositiva nada más los valores del voltaje 4 varían ahí los números, nada más que eso está, creo que mal. 11.143, ¿sí? Correcto. Ok, le escucho. Perfecto, sí. 11.143. Lo importante es que entiendan que vamos reduciendo hacia la izquierda y luego tenemos que venir analizando hacia la derecha para ver de dónde salió cada valor para poder utilizar. Siempre vamos a ver que si nosotros vamos a analizar nuestro circuito, la parte de nuestro circuito que está en serie, tenemos que buscar del circuito anterior cuál es la parte que no varía, o sea, que no tiene una variación. En este caso va a ser la intensidad. Si yo estoy analizando mi circuito en paralelo, tengo que buscar cuál es la parte de mi circuito anterior que no tiene variación en mi circuito en paralelo, y es el voltaje. Entonces, por ahí es por donde tenemos que ir. ¿Qué vamos a utilizar? Del anterior, la parte que no tenga variación en mi circuito. Eso es lo que deberíamos. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Está clarito? Bien. Entonces, ya ahora tenemos visualizado qué sucede con las magnitudes básicas en mi circuito elemental, en mi circuito básico. Las magnitudes, ¿cuáles son? Son 3 hasta ahora, que son resistencia, voltaje e intensidad. Esas son mis 3 magnitudes. Pero ahora vamos a ver que hay una cuarta magnitud que se llama potencia eléctrica. Y esto lo que nos dice es que si a un determinado cuerpo o equipo o elemento, ¿verdad?, le aplicamos un voltaje, se va a producir dentro de ese cuerpo una cierta corriente eléctrica. Es lo que hemos dicho hasta ahora. O sea, si yo le aplico un voltaje a una resistencia, voy a obtener una intensidad, una corriente eléctrica. Pero esta corriente eléctrica va a ser mayor o menor dependiendo de la resistencia de ese cuerpo, o sea, de la magnitud de la resistencia de ese cuerpo. Y entonces, esa resistencia va a producir un consumo de corriente, un consumo de energía. Y entonces, eso va a hacer que la fuente nos esté entregando cierta cantidad de potencia eléctrica. O sea, dicho de otra forma, estará consumiendo cierta cantidad de potencia. Esta magnitud que nosotros llamamos
potencia eléctrica tiene una unidad de medida que es el watt. Esa es la unidad de medida de la potencia. Entonces, vamos a verlo acá para un momentito. Acá. Estamos diciendo con esto y vamos a volver a nuestro circuito básico. Es que si yo tengo acá una fuente que me está dando un voltaje, yo tengo acá, vemos a nuestro circuito básico, una resistencia eléctrica, me quedó medio feo, pero ahí se entiende, una resistencia, y tengo mi resistencia, y acá yo voy a tener mi voltaje. Esas son mis magnitudes. De lo que hemos dicho hasta ahora es que cuando yo le aplico a un voltaje, a una resistencia eléctrica, voy a obtener acá otra magnitud que se llama intensidad. Intensidad. O corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces, en mi circuito básico tenemos voltaje, tenemos resistencia y tenemos intensidad. Entonces, la resistencia, nosotros, la unidad de medida es el ohmio. El voltaje, la unidad de medida es el volt. Y la intensidad, nuestra unidad de medida es el amperio. Ahora, lo que estamos diciendo es que adicional a estas tres magnitudes, la resistencia va a consumir voltaje, va a consumir cierta cantidad de potencia. Entonces nos va a aportar otra magnitud que la llamamos potencia eléctrica y que la unidad de medida es el watt. Entonces ahora ya tenemos cuatro magnitudes. Tenemos voltaje, resistencia, potencia e intensidad. Pero en nuestro circuito, en nuestro ley de Ohm, nosotros teníamos, esta es nuestra ley de Ohm, nuestro triangulito de la ley de Ohm, básico, sencillo, práctico para trabajarlo. Teníamos el voltaje ahí, teníamos la intensidad y tenemos la resistencia, nuestras tres magnitudes. Esto es ley de Ohm. ¿Qué vemos acá? Que en nuestro triángulo de la ley de Ohm no aparece la magnitud de potencia. O sea, nosotros no podríamos utilizar la magnitud de potencia eléctrica porque no aparece en nuestro triángulo de la ley de Ohm. Con la ley de Ohm nosotros podemos calcular el voltaje siempre y cuando tengamos una magnitud como intensidad y resistencia. O podemos calcular la resistencia siempre y cuando tengamos la intensidad y el voltaje, o la intensidad si tenemos el voltaje y la resistencia. Pero no aparece potencia. Y entonces, ahora nosotros debemos de tener un triangulito adicional para poder incluir la potencia eléctrica en nuestro sistema y poder realizar. Entonces nosotros vamos a decir que potencia, con la P, es igual al voltaje por la intensidad. Y esto es la ley de potencia de ley de potencia. Entonces ahora tenemos dos triangulitos para trabajar nuestros circuitos que tenemos. Uno es la ley de Ohm y otro la ley de potencia. Acá podemos utilizar la P o la W para indicar qué es potencia. Entonces vamos a ver cómo es exactamente igual que el otro triángulo. Si yo quiero encontrar la potencia, hago voltaje por intensidad. Si quiero encontrar el voltaje, hago potencia entre intensidad. Y si quiero encontrar la intensidad, sería potencia entre voltaje. Es exactamente igual que la ley de Ohm.
Y entonces, aquí tenemos la ley de Watt, o la ley de potencia eléctrica. La ley lo que nos dice es que la potencia va a ser igual al producto, o sea, la multiplicación de la corriente por el voltaje. Así es como. Entonces, en un circuito básico, si yo tengo el voltaje de la fuente, que es mi voltaje total, tengo la resistencia total de mi circuito, porque es la última resistencia, es una única resistencia. Esto va a ser mi resistencia total, la vamos a marcar acá como resistencia total, y el voltaje de la fuente es mi voltaje total. Entonces yo voy a obtener una reacción acá. Al aplicarle un voltaje a resistencia, yo voy a obtener una intensidad total. Acá en este. Ahí tengo mi intensidad total. Pero mi resistencia también me va a estar aportando a mí una potencia. La vamos a medir en watts. Y ahora tengo 4 magnitud. Y entonces, ya yo puedo utilizar mejor el análisis de mi circuito. Acá tengo 3 fórmulas que se derivan de la ley de Ohm, que me dice que voltaje es igual a intensidad entre resistencia, que la intensidad es igual a voltaje entre resistencia y que la resistencia es igual al voltaje entre. Pues ya yo tengo esto. ¿Qué necesito encontrar? Encontrar mi intensidad total. Entonces mi intensidad total está acá. Mi intensidad total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia. Sustituyo los valores, la intensidad es igual a voltios, que es mi voltaje total, por dividido entre la resistencia total, que es de 10 ohmios, y eso me da un valor de 1.2 amperios. Teniendo el amperaje, ya yo puedo encontrar la potencia eléctrica, porque mi triangulito de la ley de Ohm, abajo, me decía que la potencia va a ser igual a potencia, vamos a ponerlo por aquí, potencia va a ser igual a la intensidad por el voltaje. Es lo que tenemos. Entonces, me dice que potencia es igual a voltaje por intensidad. Mi voltaje son los 12 voltios y la intensidad voy a encontrar que es 1.2. Y eso me da 14,4 amperes, perdón, 14,4 watts. La potencia que yo tengo acá, la potencia que yo tengo en mi circuito básico, o sea, la potencia que me está generando el consumo con esta resistencia de 10 ohmios, es de 14,4 vatios o watts de potencia. ¿Entienden? ¿Alguna duda? ¿Muy bien? Me parte no, profe. Gracias. Entonces, así es como calculamos potencia eléctrica. Entonces, ahora tenemos 2 triangulitos. Tenemos el triangulito de la ley de Ohm y el triangulito de potencia eléctrica. Son los 2 que nosotros tenemos que tener a mano para poder realizar cálculos de nuestros sistemas de circuitos que estemos analizando. Entonces, el triángulo de la ley de Ohm y el triángulo de potencia eléctrica son elementales para realizar los cálculos en nuestros circuitos eléctricos. Vamos a ver.
Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo de potencia eléctrica, es el mismo que acabamos de hacer, y vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no, se nos hace un colocho. Dejémoslo ahí. Dejemos hasta acá la lección de hoy y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Jóvenes, que pasen muy bien.